las primeras habilidades que habría que atender serían las habilidades sociales. Una vez atendidas estas habilidades sociales, entonces podemos pensar justamente en que va a ser la puerta que va a permitirle a todas las personas de cualquier nivel educativo poder aspirar a completar estas habilidades cognitivas y también a la par ir haciendo un adecuado manejo de sus emociones, ¿no? Entonces veíamos que hay instituciones, hay organismos a nivel mundial que están interesados en que estas habilidades para la vida se puedan seguir desarrollando, ¿sí? Me voy a ir como un poquito rápido para poder abarcar la otra parte del tema de hoy, precisamente, pero las presentaciones van a estar en la plataforma, entonces para que las revisen con calma, ¿no? La OMS sobre todo se va a enfocar mucho en los últimos planteamientos para trabajar en cualquier país que puedan promover habilidades incluso relacionadas con su propia cultura en cada país, ¿no? Y un poco también en el ámbito empresarial, así como comentaban hace un rato los maestros, el maestro Alejandro, nuestro director, es que también las demandas que a veces tiene la sociedad y los grupos pues dedicados a mover la economía de los países fueron descubriendo por ahí del 2002 que las personas que van a perfilar para un puesto, independientemente del que sea, debieran tener algunas habilidades indispensables desarrolladas de acuerdo a todo justamente la tecnología que va habiendo, ¿no? Entonces, ellos pudieron concretar que tendrían que esforzarse muchas de las escuelas, mucho del ámbito educativo y social también, en fomentar estas habilidades que involucraran elementos indispensables, justamente por el avance tecnológico, ¿no? Decía hace rato el maestro Arnaiz que no se imaginaba dando una sesión vía online, ¿no? A mí no me es tan extraño esto porque a lo mejor en el momento que yo me capacité saliendo de la escuela fue un área muy específica de intervención en crisis por vía telefónica. Y ahora es una maravilla poder tener tal vez una videoconferencia, una videoterapia, porque todavía puedes ver a las personas y no se compara y sí se asemeja también un poco a la intervención por vía telefónica. Y realmente pues me siento afortunada y capacitada de esta transición, ¿no? Pero justamente este consorcio va enfocado a eso, ¿no? A que desde el 2002, entonces esa era como la demanda que daban hacia las instituciones educativas, que esas instituciones educativas se preocuparan por contemplar materias básicas, otra vez en cuanto a retomar las habilidades para la vida, y también habilidades para el aprendizaje, o sea, en esta necesidad de seguir aprendiendo, no solo quedarnos con la idea de ya tengo un título, ya me lo gané, ya lo cuelgo y hasta ahí termina mi trayectoria educativa. No, al contrario, o sea, poder desarrollar y seguir desarrollando y seguir utilizando estas habilidades de aprendizaje. Y también algo muy importante, pues las herramientas que el propio siglo y la propia tecnología nos han ido dando. Adaptarnos en esta situación ahorita, pues de pandemia, pues tenemos un contexto, pero que ese contexto puede ir variando con el transcurso del tiempo. Entonces, también tener en cuenta ese elemento como sorpresa de repente en todas las sociedades de los contextos que se vayan dando. Y aprovechar esos contextos con todo el contenido que pudiera haber, no solo en materia educativa, sino en general en los ámbitos de la vida del ser humano. También en cuanto a situaciones de evaluaciones no entendidas solamente como exámenes, como única forma de evaluación, sino como distintas formas de evaluación e incluso recurriendo a una autoevaluación. Hablaba la vez pasada Alejandro
de este desarrollo encaminado al autoconocimiento, ¿no? Y a la autonomía. Y entonces eso también implica una evaluación, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi situación actual y hacia dónde voy, ¿no? Entonces, bueno, otro de los impulsos fuertes que tiene esta evaluación e intervención psicopedagógica también están apoyados en un Parlamento Europeo que hubo en el 2004, donde se preocupaban mucho por este programa de trabajo denominado Education and Training. Entonces, este programa estaba considerado poderlo completar en el 2010. Y entonces ahí se señalaban competencias claves. Estas competencias claves venían un poco haciendo eco de ya las propuestas anteriores que revisamos. Y estas 8 competencias claves en el ámbito también de las empresas han surgido como efectos, ¿no? O sea, poder evaluar a la hora de contratar a alguien, poder evaluar estas 8 competencias. Cómo es su comunicación en relación a su propia lengua de origen, a su lengua materna. Cómo es la comunicación de otros idiomas, si las personas tenían como esta capacitación en otras lenguas también, poderlas habilitar. Por eso algunos planes y programas de estudio actualmente, incluso si pensamos en la educación básica de la SEP, pues ya han incorporado estas lenguas, ¿no? Como el inglés, y a nivel pues básico también, ¿no? Y a nivel bachillerato también, ¿no? Otra de esas competencias claves sería relacionada con la capacidad matemática y las capacidades básicas de ciencia y tecnología. Y estas nuevamente sin dejar a un lado las habilidades para la vida. Y también ya dentro de estas competencias, pues ya están incluidas las capacidades digitales. O sea, no es que es una cuestión como elitista o exclusiva de algunas comunidades, ¿no? Sino incluso desde los centros más marginados que pudiera haber. Y reforzando un concepto que anteriormente vimos, pues es esta capacidad para aprender a aprender, continuar aprendiendo. También en cuanto a las capacidades de relaciones interpersonales o interculturales también, sociales en general y de civismo, de capacidad cívica, como esto que nos comentaba el maestro Alejandro, ¿no? Que tanto conocemos el código ético de nuestra profesión y que cada profesión también se pueda conducir de acuerdo a estas capacidades éticas. Por otro lado, también el aspecto de emprender, ese espíritu como por naturaleza de ser autosuficiente. Si hablamos de las habilidades para la vida, pues nuevamente, ¿no? Enfatizando este espíritu emprendedor y rescatando, así como decía la OMS, pues la parte de la cultura, esta expresión cultural de cada pueblo y de cada nación que le da una identidad propia. Otro de los organismos preocupados en este actuar, pues es la UNESCO, ¿no? Que es la organización privilegiada porque se dedica justo a la organización en todas las naciones, en todos los países, dedicadas a la educación, a la ciencia y la cultura, ¿no? Que esto no deje de crecer, y entonces como órgano mundial destinado a esta área, pues va en el 2005 y este periodo del 2005 y el 2014 también tenían como aspiraciones propias, ¿no? De poder con todas las naciones trabajar en relación al aprender, a conocer, a vivir juntos y a hacer, ¿no? Entonces, estas 4 áreas en todo el mundo, pues se iban incluyendo, de hecho, a través de un sistema
también bilingüe, inclusivo, ¿no? Entonces podemos encontrar en la literatura el learning to know, learning to be, learning to live together y learning to do. Entonces, si en la literatura nos encontramos con este vocabulario, es porque está orientado justamente a que se conozca no solo la lengua de origen, sino se vayan incluyendo. En su programa de estudios, es un programa de estudios B-Learning, ¿no? Y entonces se van encontrando pues inclusiones en otros idiomas, en otras lenguas. Y bueno, el inglés, pues a nivel mundial, pues es la lengua común a todos los pueblos y las naciones. También la UNESCO, para dentro de su agenda de programación, como finalmente son programas que tienen un impacto no de un año, sino son objetivos que se pretenden alcanzar. Entonces, la UNESCO para el 2030 espera que se puedan estas habilidades sociales poder ponerse en práctica a nivel de todos los países, o que todos los países estén trabajando para buscar el logro de estas aspiraciones. Seguir trabajando en ese aprender a ser, aprender a convivir, aprender a conocer y aprender a ser para lograr un desarrollo sostenible. Entonces, el término de orientación para el desarrollo social que comentaba Itzel la vez pasada, pues lleva este sentido de poder desarrollar en la sociedad, pues de manera global, todas las habilidades que pudiera tener para abrirse puertas, y que esto le permitiera entonces al ser humano poder ser sostenible. O sea, hablamos incluso de sistemas de gobierno ya no paternalistas, donde los estados y los mandatarios van a proveerle todo pues a sus ciudadanos, ¿no? Sino más bien cada quien puede tener ese conocimiento porque continuamente está aprendiendo a rehacerse, a ser autónomo, aprende a convivir con sus similares en las circunstancias que tiene y con lo que tiene, va a seguir aprendiendo en el conocer y en el hacer, y de esa manera puede irse desarrollando esta sostenibilidad. Por otro lado, pues Perdón, maestra, la voy a interrumpir un segundito muy rápido, sí. perdón, chicos. Necesito que muy rápido prendan todo su cámara un segundito y volteen hacia la cámara. Entre más rápido lo hagamos, menos tiempo los interrumpo. Prendan su cámara y volteen hacia la cámara todas y todos. Y a la cuenta de 3 sale. Falta Areli. Ahí está Areli. Ah, estás 2 veces. Ok, va. 1, 2, 3. No funcionó. No se vayan, denme un segundito. Sale, ya está. Muchas gracias, chicos. Perdón, maestra, sigan con su No, está clase. bien, muchas gracias. Bien, entonces, pues dentro de las características de esta habilidad social, entonces está el que existan compromisos manifiestos, que sea tangible esta habilidad que se pueda ver. También que estén orientados hacia objetivos específicos en cada persona, que se vean esos esfuerzos y que pueda existir una especificidad de situaciones en donde los sujetos puedan ir adecuando todos esos comportamientos. Por eso hablamos de la autonomía. Y entonces, dentro de los componentes de las habilidades, pues aquí sí se van a distinguir 3 aspectos. Los conductuales por un lado, los cognitivos por el otro y los fisiológicos por otro lado. Entonces, esta habilidad social que pudiera estar desarrollando este ser humano,
pues tendría esta completud. Cuando hay un déficit de esta habilidad social, que es lo que comentaba, me parece también Alejandro, es que empiezan a haber estos problemas de relación con los demás, de baja autoestima y de depresión. Entonces, por eso, de acuerdo a las investigaciones que estas organizaciones mundiales han hecho, es que es necesario desarrollar esta habilidad social, porque va a actuar a nivel de prevención y entonces eso va a posibilitar pues generar menores gastos en este rubro. También estas habilidades sociales pues se van a dividir en tres, ¿no? Habilidades, decíamos hace ratito, del pensamiento cognitivos, de comunicación en sí y habilidades interpersonales y de autonomía, ¿no? Entonces, bajo esta clasificación pues es más fácil poder saber en cada persona qué tipo de habilidades tal vez necesita hacerse cargo y hacer modificaciones. Aún estas clasificaciones, pues en su texto hay diferentes autores y bueno, estas son algunas de las propuestas, ¿no? Pero hacia donde enfoca mucho este desarrollo social, esta orientación para el desarrollo social es hacia el autoconcepto. Entonces, si se trabaja bajo esta atención, se puede garantizar de alguna manera que esas habilidades sociales se desarrollen y podamos actuar a nivel preventivo, incluso de salud mental. Entonces, este autoconcepto también va a estar muy vinculado con el autoconocimiento, con la autonomía también, ¿no? Finalmente, eso mismo le va a permitir una interacción específica tanto consigo mismo con las demás personas. Y bueno, pues un poco así de manera tal vez muy, muy rápida era lo que ustedes estaban revisando la clase anterior, ¿no? Con las preguntas que yo les pedía que formularan un poco. Entonces, ese análisis del desarrollo de la orientación para este desarrollo social, pues va a estar aunado a otro aspecto que tiene que ver con la atención a la diversidad. A ver, aquí me gustaría poder escucharlos a ustedes. ¿Qué es lo que entienden, lo que han escuchado, lo que saben respecto a la atención a la diversidad? De aquí van a generar un cuadro sinóptico que van a subir como evidencia de trabajo. Entonces, pues me gustaría escucharlos. ¿Qué entienden ustedes por atención a la diversidad? ¿De qué estaremos hablando? ¿A qué les suena? ¿Qué han escuchado? Pues sobre la diversidad. ¿Qué les dice la palabra? Los escucho, chicos. ¿Qué les dice la palabra diversidad? ¿Por qué creen que se les empezó a ocurrir a todas estas organizaciones pensar que lo más importante era orientarse al desarrollo social en lugar del desarrollo económico, del desarrollo en la salud, el desarrollo educativo? ¿Por qué? ¿Qué sucedió ahí con todas estas organizaciones, incluso con fines lucrativos, como en el caso de las empresas, de los consorcios empresariales, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió?
¿En qué momento aparece la palabra diversidad? A ver, Iván, ¿qué se te ocurre? Te veo muy meditativo, entonces ya encontraste la respuesta, solo compártenoslas. Pues son como las necesidades de un grupo, ¿no, maestra? A ver, explícamelo un poco más. Ay, es que no sé cómo explicárselo. Está bien, el grupo es un buen ejemplo. ¿Qué pasa en un grupo? Pues hay adaptaciones, Ujú. disposiciones, necesidades, ¿Ok? ¿Necesidades igualitas o diferentes? diferentes. Necesidades diferentes. Ok, muchas gracias. ¿Quién más le ayuda, Iván? Antonio, ¿le quieres ayudar a Iván? Sí, tú. Tú, Antonio. Me replantea la pregunta, es que no la entendí bien. ¿Qué entendemos por diversidad? ¿A qué se refiere diversidad? Si voy a hablar de atención a la diversidad, primero tengo que entender qué es diversidad. ¿Qué concepto tengo de diversidad? ¿A qué nos vamos a referir con la diversidad? Diferentes tipos de algo. Diferentes tipos de algo, decía Iván, ¿no? En un grupo, no todos son iguales, cada quien tiene necesidades diferentes. ¿De acuerdo? Otra idea más sobre diversidad. Puede ser aceptación. Ya no te entendí, Miguel. ¿Podrías volver a repetirlo, por favor? Que sí podría ser aceptación. Aceptación, correcto. Otro concepto que tiene que ver con diversidad. Perfecto. ¿Qué más? Puede ser la variabilidad. La variabilidad. Por ejemplo, Igual, como lo decía hace rato, usted con lo del grupo, bueno, el ejemplo que le puso a Iván, en un grupo siempre va a haber como diferentes personalidades, digámoslo así, entonces lo que hacen los profesores es intentar como adaptarse a dar una misma enseñanza a todos, pero siempre como acatando o intentando, como resolver, es que no sé si sea la palabra resolver, ajá, como dar solución a lo que decía Iván de las necesidades de cada persona. ok, sí, perfecto, resolver. Muy bien, gracias, Angie. Alejandro, ¿quieres agregar algo más? Sí, maestra. Sí, Es como darle importancia a las necesidades de cada cultura, de cada grupo. exacto. Entonces, un poco armando un rompecabezas con la participación de cada quien, ¿no? Justamente si a nivel mundial tienen todos estos proyectos de incentivar la propia UNESCO, ¿no? Sí se dieron cuenta de estas aspiraciones que tiene para lograr hacia el 2030, ¿no? Nos faltan 10 años para ello. Sin embargo, desde antes se sigue tomando en cuenta que es importante, si estamos hablando de una orientación para el desarrollo social, pues involucra a las personas en primer lugar, ¿no? Y que esas personas están también incluidas en grupos, ¿no? Como decía Iván, en grupos de diferentes clases, o sea, no solo grupos académicos, hay grupos de obreros, hay grupos de empresarios, hay grupos sociales, hay grupos de muchos tipos y con muchos objetivos diferentes. Entonces, por supuesto que hay una variable distinta, tanto de personalidades, decía Angie, como de necesidades diferentes, decía Iván, para cada una de las personas, pero dentro de una cultura también diferente en cada país.
o en el mismo país con culturas o subculturas distintas. Entonces, pensando en esto justamente, pues empieza a haber un reconocimiento para esa diversidad de cultos, de credos, de niveles educativos, de intereses también. Y entonces esta diversidad está aceptada y está reconocida y sobre todo está incluida. ¿Incluida en qué? Y sobre todo en los sistemas educativos, porque ahí es donde el centro educativo es el segundo centro de socialización de cualquier ser humano. ¿El primero cuál es? ¿La familia? La familia, ¿no? Un ser humano nace y al nacer empieza a interactuar con su primer grupo social, que es la familia. Pero de ahí, el grupo siguiente más inmediato que puede tener es justamente una escuela, ¿no? Un lugar donde va a aprender. Algunos conceptos a lo mejor, ¿no? De diferentes áreas del saber, pero pues va a converger con otras ideas, con otras culturas, con otras creencias, con otras personalidades, con otras necesidades. Y desde hace algún tiempo comienzan a darse cuenta en los sistemas educativos que hay personas que no son como la norma, no son norma relacionándonos a que la mayoría se comporta de la misma manera, ¿no? Sino hay necesidades educativas especiales y entonces comienza a impulsarse mucho más esta inclusión, esta aceptación primero, no solo inclusión, no solo integración, sino de todas esas diversidades, incluso de la diversidad económica que cada estudiante pueda tener en relación a su propia cultura, ¿no? Y entonces, bueno, aquí nos vamos a encontrar justamente con estos conceptos, con este concepto de atención a esa diversidad justamente. Entonces, vamos a encontrar que después de algunos años, pues sí se han encontrado diversidades múltiples. Y en atención a esa diversidad múltiple es que justamente se han ido creando objetivos de atención como muy específica, que han posibilitado tanto a los docentes como a los psicólogos, como a los mismos padres de familia, como a los mismos empresarios en saber que cuando egresen de alguna carrera, de alguna capacitación técnica, van a estar habilitados de diferentes maneras. Y entonces hay medidas como generales y específicas de esta atención a la diversidad. La réplica que ustedes tienen en la plataforma es un artículo español, entonces esa es una forma de abordar la diversidad, pero pues España pertenece a Europa y nuestro contexto latinoamericano pues es otro. Sin embargo, bueno, no es que en el país no se atiendan estas cuestiones, ¿sí? Sin embargo, bueno, sí están tomadas en cuenta estas generalidades de la diversidad relacionadas a factores que van a involucrar desde lo más básico, ¿no? Sexo, edad, rendimiento, marginación, y que a veces de acuerdo a esos factores, pues van a ser justamente las estrategias que se van a implementar para poder intervenir. Y eso a su vez va a generar programas de intervención, porque dependiendo de cada nivel o de cada diversidad, se va a construir un programa diferente. Incluso no podríamos implementar un programa español tal cual aquí en México, ¿no? Hay que adecuarlo a nuestra cultura y a nuestras necesidades. Entonces, eso va a implicar, en el ámbito educativo directamente, crear adaptaciones curriculares. Esas adaptaciones curriculares siempre se van a referir, y este es un término aquí sí
a nivel como mundial, porque se va a referir a todas las modificaciones que el docente, en este caso, que es el encargado de formar y de desarrollar ese desarrollo social, es orientar y apoyar ese desarrollo social, pues tiene que hacer sobre los planes y programas de estudio que existen en su país de origen, ¿no? El objetivo, ¿cuál va a ser? Va a ser integrar de manera más efectiva a todos los alumnos que se presenten a ese entorno educativo, que nadie se quede fuera, que todos puedan participar, independientemente de las necesidades educativas especiales que pueda presentar. Y que sea en el aula, que sea una adaptación curricular que le permita la inserción y la inclusión educativa. Y entonces nos vamos a encontrar con adecuaciones curriculares relacionadas a los diferentes tipos de discapacidades, de acuerdo a la nomenclatura de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y también reconocidas por la UNESCO, relacionadas, por ejemplo, con discapacidades visuales, auditivas, motoras, también capacidades intelectuales, también algunas situaciones de marginación y de pobreza, y también consideradas dentro de las necesidades educativas especiales, porque así lo son, las aptitudes sobresalientes, ¿no? Aquellas mentes brillantes que pueden y que existen en todos los países del mundo. Por otro lado, también van a estar, bueno, me voy a regresar aquí un poquito, ¿sale? A ver, estas adecuaciones curriculares son de dos tipos. Uno es adecuaciones de acceso al currículum, o sea, de qué tan disponible es para una persona poder físicamente accesar a estos entornos. Y entonces esas modificaciones están planteadas más en el sentido de la infraestructura. Entonces, habrá discapacidades o capacidades, necesidades educativas especiales que requieran de una modificación especial en ese mobiliario, ¿no? En la parte como física. Otros tal vez no tanto, porque si hablamos, por ejemplo, de mentes brillantes, no es que tengamos que hacer adecuaciones al inmueble, pero probablemente los materiales que estas personas requieran no van a ser en muchos casos suficientes de acuerdo al lugar en donde están. Entonces, por eso hay que hacer adecuaciones de acceso al currículo. Otro tipo de adecuaciones relacionadas con esto son las adecuaciones de elementos del currículum. Y esto aquí se va a referir directamente a las metodologías de enseñanza. Aquí es una labor que le corresponde prácticamente, porque así lo conoce, ese conocimiento tiene, y si no lo puede seguir adquiriendo, es relacionado a los métodos de enseñanza, las técnicas que va a utilizar y los materiales que van a facilitar estos aprendizajes. Tratando de que esto no presione a las personas que tienen esta condición de necesidades educativas especiales, que el factor tiempo no vaya a ser una limitante para que esto se dé. Por otro lado, dentro de estas adecuaciones de elementos del currículum, aparte de las metodologías de enseñanza, están las de evaluación. Una vez que quien enseña haya transmitido un conocimiento o haya generado la transmisión de ese conocimiento, tendrá que evaluar. Y entonces aquí pensar en diversidades nuevamente, pues diferentes y muy específicas. Formatos no solo de exámenes, sino en algunas ocasiones de exposiciones o de trabajos de investigación, de tareas muy particulares, de participaciones a veces de manera singular también, o evaluación continua en general, de principio a fin, ¿no? Como
una evaluación no solo cuantitativa, sino cualitativa en muchas ocasiones. Y que los contenidos de esos conocimientos que se estén generando o transmitiendo, pues se va a buscar que sean de un nivel de complejidad acuerdo a esas necesidades que presentan las personas. Y entonces procurar en todo momento que sea de lo más fácil a lo más difícil, tratando de hacer contenidos justamente accesibles, que posibiliten el seguir desarrollando habilidades y no limitando. Dentro de este mismo rubro también vamos a encontrar los propósitos que van a contener los programas y los planes de estudio. Y entonces, en estas personas con necesidades educativas especiales, tendrían que ponerse con mucha atención el que en la mayor parte de las ocasiones hay la necesidad de modificarlos en función de las posibilidades reales que cada alumno pueda presentar. También de valorar en algunos momentos el tener que aplazar logros. Si el plan y programa de estudios dice que debe lograr tales objetivos esperados de aprendizaje, habrá que valorar en esos casos. Si vale más poderlo postergar, no porque no lo vaya a lograr, sino porque antes debe aprender algo que simiente o que ayude a adquirir esos otros conocimientos, y también sobre las capacidades y habilidades de los intereses de esas personas. No solo enfocarse a los planes y programas, sino tomar en cuenta esas capacidades, habilidades e intereses, porque estamos fomentando justamente el desarrollo social, el poder orientar ese desarrollo social a través de los contenidos educativos de cada grado. Y entonces aquí siempre tenemos que pensar, sobre todo en cuanto a las necesidades educativas especiales, que hay un plan para cada caso y que no porque tenga a veces un diagnóstico médico o psicológico determinado, ese caso va a ser igualito a todos los demás. Entonces, tener como programas para las personas que tienen alguna discapacidad visual o auditiva o motora, y que todos se pueden aplicar de la misma manera, ¿no? Porque estamos hablando de las personas y entonces cada caso va a tener un plan muy particular, ¿no? Ahora, dentro de esa adecuación curricular, pues hay criterios, y esos criterios me van a establecer una metodología para poder ayudar a todas estas personas, para poder orientarlas adecuadamente, y todos esos criterios no siempre van a aplicar para todas las personas. Aquí estos criterios los va a seleccionar el docente para hacer esas modificaciones curriculares, y también a veces los mismos psicólogos. El psicólogo educativo tendrá que orientar, el psicopedagogo tendrá que orientar y valorar cuáles de estos criterios necesita esta persona poder desarrollar más, porque es la necesidad específica que necesita desarrollar. Y para esto en la SEP pues hay un documento que apoya y que explica todos estos criterios relacionados con la educación educativa en un aula regular. No es un área especial para estas personas con necesidades educativas, es para todos, porque además pues está considerado dentro de sus principios, finalidades y estrategias que no solo va a ser beneficiado quien tiene necesidades educativas especiales, sino también, hablando de esta globalización, sus compañeros y el docente también y la comunidad educativa se van a ver enriquecidos por esta adecuación que hay. Entonces no es hacer solo un plan para un solo caso, sino que esa misma planificación va a favorecer y ayudar la interacción de sus pares y también de sus maestros. Entonces, bueno, de acuerdo a esto, tenemos que tener muy en claro el programa de estudios que actualmente pues se está manejando. Y es que
hay planes y programas del 2011 y del 2019 dentro de la Secretaría de Educación Pública que están tratando, y digo tratando porque apenas en el ciclo escolar que comenzó en el 2019 y que terminaría hipotéticamente en este ciclo escolar, surge un nuevo programa. Un programa que tiene como nombre Nueva Escuela Mexicana. Y esta Nueva Escuela Mexicana está tratando de retomar y hacer un nuevo programa, tomando en cuenta los mejores lineamientos del programa 2011 y lo mejor del 2019. Pero en este ciclo escolar que los niños y los jóvenes de educación básica están tratando de terminar desde su casa, pues tiene esta estructura. Es un programa de estudio basado en dos campos sobre todo. Los campos de formación académica, que van a incluir las materias que están ahí como asignaturas, y las áreas de desarrollo personal y social. Entonces, dentro de este programa de la Nueva Escuela Mexicana, pues es que está como en construcción actualmente en nuestro país, ¿no? Ahora, lo que ayuda mucho en estos casos específicos de necesidades educativas especiales es poder armar un plan de adecuación curricular individual, se llama PASI, ¿no? Este PASI va a hacer justamente que haya una evaluación diagnóstica donde se evalúen estos rubros y poder construir para cada alumno un plan de adecuación idóneo para él, donde van a participar la mayor parte de las personas que estén involucradas en una comunidad educativa. Estos cuadros que van a aparecer después en su presentación ahí en la plataforma son cuadros que corresponden a un plan de trabajo español. Entonces, como idea, pues es buena, ¿no? O sea, como tener un referente de lo que se hace y cómo se trabaja en otro país, está bien. Pero hay muchas de esas cosas que no se adecúan realmente en la actualidad de manera oficial en nuestro sistema de educación básica. Y ustedes, bueno, ahí se los dejo en la presentación para que lo revisen y para que la próxima vez, porque ya casi me tengo que salir, perdón si me fui muy rápido, para que la próxima vez pues lo retomen y sí quiero que lo reflexionen en el sentido de la propia educación que ustedes recibieron, la educación básica que ustedes recibieron, que la puedan comparar un poco con esto que actualmente está haciendo la Nueva Escuela Mexicana. Por ahí están los links de las entidades gubernamentales que están trabajando con estos planes y programas de estudio. Entonces, tienen una actividad en plataforma respecto al análisis de un caso, de un niño que tiene déficit de atención e hiperactividad, porque tiene ese diagnóstico. Y hay un video donde ustedes van a intentar hacer justamente este llenado del PASI, ¿no? Como ejercicio que vamos a retomar para que lo platiquemos la próxima clase, ¿sale? Entonces, y que la próxima clase pues participen más de 3 o de 4, ¿de acuerdo? Ok, chicos, a ver, libérenme por favor sus pantallas para que pueda tomarles su asistencia, por favor. Y me pueda salir antes de que sea demasiado tarde. A ver, Jimena, me faltas tú. ¿Y quién más me falta? Pues creo que nada más. Gracias, Jimena. Ok, tomo la foto. Déjenme tomar otra. Tomo como 3 porque luego no me dejan ver sus lindos rostros. Entonces me ponen la mano y ya no me dejan verlos tal cual guapos son. ¿Vale? Y bellas son. Ok, cuídense mucho, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.